Muy buenas, terminó un Gran Premio de Qatar difícilmente definible en una sola palabra. Tuvimos de todo, malas decisiones por todas partes, una carrera que al final pues tampoco dejó mucho, pero como siempre vamos a hacer aquí un buen análisis, al menos a lo que podemos hacer. Vamos a intentar analizar los ritmos, las estrategias, vamos a intentar explicar un poco el tema de los neumáticos, por qué se limitó a 18, por qué no funcionan los undercut, en fin, todo este tipo de cosas. Así que, como siempre, lo vamos a hacer con los gráficos que tenéis en pantalla. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Esto va a ser todo como siempre, lo que pasa que bueno, el sabor de boca que dejó el Gran Premio, al menos a mí personalmente, creo que ha sido realmente malo, de lo peor que hemos visto esta temporada. Quizá de lo peor que hemos visto los últimos años en Fórmula 1, habría que tirar de hemeroteca, pero es verdad que realmente muy difícil de defender. Entonces vamos a hacer un análisis a lo que podemos ver a través de los datos, como decía, y luego hacemos una reflexión final al terminar el vídeo, ¿vale? En los últimos minutos. Entonces, empezando un poco por la evolución general, pues bueno, como siempre vemos los cambios de posición y parece que aquí pues sí que hay bastante lío porque vemos muchos cambios de posición y esto sabemos que al final es por las estrategias. Cuando alguien para, pues baja muchas posiciones y todo lo que estaban por equipos pues escalan una, entonces siempre vemos este lío. Pero realmente si nos fijamos aquí en lo que es la evolución de principio a fin de los de cada uno de los pilotos, tampoco hubo realmente grandes cambios. Vemos a los dos McLaren que empezaron fuera de posición y sí que ganaron muchas. Vemos a un Hamilton que cae. Y luego el resto, pues bueno, si fijáis, Leclerc se mantiene, Alonso cae detrás de Leclerc por esa salida de pista que tuvo y demás, que luego habría que ver si podía haber aguantado el ritmo delante o no, pero es un poco lo que tuvimos. Russell al final pues sí que cayó al último y demás, pero luego pudo remontar y por eso está solamente detrás de los dos McLaren. Luego vemos a un Bottas, a los dos Alpine, que apenas hay tampoco movimiento. Lo que vemos es que muchos pilotos caen porque tuvieron que abandonar, hubo salidas de pista y demás. Por lo tanto, aunque aquí veamos mucho movimiento y demás, realmente la sensación es que no pasó gran cosa. ¿Y por qué no pasó gran cosa? Pues precisamente por las estrategias, porque no había mucho que hacer. Realmente máximo podía dar 18 vueltas con cada neumático, por lo tanto la tanda más larga, aquí ves que son 19, pero porque la entrada al pit, o sea, el paso por meta, eso ya puede contar como una vuelta más. Entonces por eso vemos que son 19 en vez de 18, pero reales, puras, enteras, sí que serían 18 vueltas. Evidentemente, como estás limitado a esto, todo el mundo sigue prácticamente la misma estrategia. Quizá no veis muy bien la separación en el cambio de medio a medio y de duro a duro, pero bueno, como veis está todo lleno de amarillo y de blanco. Hubo algunos pilotos que sí se atrevieron con el blando al principio para intentar ganar posiciones, viendo sobre todo lo que pasó el sábado en esa sprint, pero aún así tampoco merecía mucho la pena. Russell lo puso al final, eso sí, y por lo tanto, pues bueno, realmente las estrategias, sí que hubo algunos pilotos que alargaron un poquito más, bueno, realmente acortaron el primer stint, entonces por eso pudieron alargar más el segundo, parar unas vueltas más tarde, pero realmente la estrategia sí que fue bastante monótona para todo el mundo. Hubo otros pilotos, por ejemplo los de McLaren, que tenían neumático usado, entonces tenían que parar antes que, por ejemplo, Verstappen, que es el que salía primero, pero realmente todo el mundo sabía cuándo iba a parar el otro piloto. La única incógnita podía ser si iban a estirar el neumático duro, que era el que peor funcionaba, tantas vueltas como se podía, o si van a quedar, por ejemplo, pues en 14-15 vueltas en vez de dar esas 18. ¿Por qué no hubo tampoco mucho lío con eso de adelantar, mejor dicho, la parada y demás? Pues porque el undercut no funcionaba. Y lo vamos a ver claramente por qué no funcionaba con los tiempos, por ejemplo, de Leclerc. ¿Vale? Esta es la línea de Leclerc. ¿Por qué no funciona el undercut? Porque si os fijáis, los tiempos no paraban de bajar. Se puede ver incluso mejor, quizá aquí, al pasar del duro al medio. Los tiempos van bajando, y no paran de bajar. Entonces, cuando tú pones un neumático, el que sea, y cuando llegas aquí la tendencia realmente es la misma, es decir, si nosotros cogemos una línea de tendencia todo este tiempo y la seguimos estirando más allá, va a llegar hasta aquí. Por lo tanto, el tiempo que has ganado sería la diferencia entre este tiempo y la tendencia que sigue este. Es decir, si en vez de entrar los tiempos siguen, pues a lo mejor hubieses perdido 2 décimas, 3 décimas, que es lo que has ganado gracias al undercut. Porque desde aquí, del principio del stint hasta el final, los tiempos no paran de bajar. Por lo tanto, la tendencia es seguir hacia abajo y se encuentra con este tiempo. Si tuviésemos mucha degradación, entonces veríamos algo un poco más parecido a lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, con McLaren, ¿vale? Que el caso es un poco diferente. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un poco de degradación, los tiempos empeorarían, pero como vamos perdiendo combustible, más o menos se equilibra. Es algo así lo que pasaría en una situación como la que tenemos en McLaren, que ya digo, es una situación un poco diferente, pero se puede entender. Como veis, los tiempos están aquí, en torno a pues, 26 bajo y demás, y luego, como la tendencia no es ir hacia abajo, sino que es mantenerse horizontal, cuando tú pones un neumático, ves que tienes un escalón hasta aquí, entonces ganas, en este caso, pues en torno a un segundo y pico. Ahí sí puedes intentar el undercut. Es decir, si tú estás a
1,5 segundos el piloto que llevas delante y este escalón te supone 2 segundos, pues te vas a poner medio segundo por delante, 2 menos 1,5, ¿vale? No es lo que pasó. Cuando tenemos un circuito con mucha degradación, los tiempos pues van bajando y luego de repente suben. Entonces el escalón que tú tienes desde aquí arriba hasta el siguiente stint abajo es mucho mayor. Entonces por eso funciona más el undercut. En este caso no funcionó, porque evidentemente los tiempos no paraban de bajar. Aquí en último stint algunos pilotos sí vemos que sube, pues bueno, podemos intuir también que era por los problemas que tuvieron para mantenerse simplemente ya en la pista y poder seguir conduciendo en esas condiciones, pero en definitiva estos tiempos no invitan a hacer un undercut, o al menos la evolución de tiempos no invitan a hacer un undercut. Entonces pensamos, ostras, ¿y por qué has limitado a 18 vueltas los neumáticos si pueden dar bastantes vueltas más? Porque el problema no era una degradación pura, aparte de porque el circuito no estaba preparado, porque Pirelli no sabía exactamente hasta qué punto iban a arriesgar los equipos, porque la Fórmula 1 no se quería arriesgar seguir arriesgando, mejor dicho, después de todo lo visto ese fin de semana. Entonces, después de tantas malas decisiones en el fin de semana, dijeron, mira, vamos a intentar que no haya reventones, que no tengamos ese tipo de problemas y metemos esta solución. En mi opinión, una solución que no tiene ni pies ni cabeza, pero la idea es intentar evitar que los neumáticos tuviesen pinchazos graves, no por degradación pura, que aquí se ve claramente como nadie tuvo prácticamente degradación, o sea, podemos hacer un repaso a todos los tiempos, pero prácticamente nadie tuvo degradación. Como veis aquí tenemos, por cierto, ese tiempo de Russell tan mal, de repente cuando ya parecía que estaba medio mareado y demás, bueno, como prácticamente todos los pilotos. El caso es que no era por degradación pura ese posible pinchazo, sino que era por desprendimiento, bueno, de las fibras del neumático y demás. Entonces, es un problema de velocidad, de temperatura y de vibraciones por los pianos. No es la degradación pura. Entonces, ese problema vuelta tras vuelta se va agrandando, aunque la degradación del neumático esté bien. Entonces, son como partes diferentes del neumático. No es en la superficie pura, que es donde afecta la degradación. Bueno, si tenemos graining y demás puede afectar desde dentro, pero bueno, la degradación general suele estar fuera y ese problema venía más de la estructura interna, del desprendimiento y tal. Entonces, por eso se limitó las vueltas, no por la degradación pura, que entiendo que esto ha sido también bastante caótico, creo que tampoco a lo mejor se ha aplicado del todo bien. En fin, un fin de semana que poco positivo se puede rescatar de él. Espero que más o menos con esto hayamos entendido un poco el tema estratégico y demás. Podríamos intentar evaluar dónde está cada equipo, pero realmente donde terminaron es prácticamente donde se podía esperar que estuvieran, y tampoco podemos analizar el ritmo puro, porque el ritmo siempre va de la mano de la degradación. Si quitamos de la ecuación la degradación, el ritmo de cada uno pues es un caos, porque si tú, buscando un poco menos de degradación, empeoras el ritmo para jugar estratégicamente, aunque los tiempos por vuelta sean peores y demás, pues si no hay degradación, tus tiempos van a ser malos para nada. Entonces, realmente analizar un poco pues el ritmo de cada uno y demás creo que no tiene mucho sentido. Además, por ejemplo, podemos pensar, bueno, pues los dos McLaren claramente eran los mejores con el neumático duro, porque están aquí arriba en cuanto a ritmo, eran los mejores. Sí, pero es que ellos pusieron el duro al final, cuando Verstappen lo puso en el stint anterior. Entonces también se complica mucho. Otra cosa que podemos analizar, por ejemplo, es el ritmo de los McLaren, que precisamente lo veíamos ahí. Norris dijo, oye, ¿por qué no nos dejáis pelear? Que tenemos mucho espacio detrás, por el caso de que pase alguna cosa rara, pues todavía tenemos margen y además yo voy bastante más rápido. Dejadme pelear por esa posición. Y desde el equipo le dijeron que no. Entiendo que no, porque no es solo que vayas a perder tiempo, sino que puedes terminar con los dos coches fuera. Y además, la otra parte sí que es cierto que Norris iba bastante más rápido, ¿vale? Aquí lo vemos constantemente, vemos que es la línea turquesa y constantemente le está sacando pues esas 2 décimas, 1 décima y pico. Y si nos venimos aquí al ritmo con el neumático medio, pues vemos que Norris en el tercer stint está en 26.2 y Piastri, está en 26.5. Es decir, estáis sacándole esas 3 décimas constantemente, y en el último stint también. Incluso cuando ya controlaron ritmo y demás, que eso afecta al valor que sacamos del ritmo, Norris se quedó al final en 25.2 y Piastri 25.33. Es decir, 1 décima y poquito, que podría haber sido perfectamente 2 décimas si hubiesen dejado pilotar y los dos hubiesen ido con el aire limpio, lógicamente. En definitiva, un gran premio que desde el punto de vista analítico puro, pues creo que no se puede rescatar gran cosa. Desde el punto de vista polémico de toma de decisiones de la FIA, de la Fórmula 1 y del propio circuito, creo que se pueden sacar muchas conclusiones y muy poquitas buenas. Se ha criticado también mucho a Pirelli, ya por terminar un poco reflexionando en general. Yo creo que no es culpa de Pirelli, porque a Pirelli le dicen, oye, tenemos esta Fórmula 1 que tiene que correr en estas condiciones, tenemos estos circuitos y demás. Entonces Pirelli dice, vale, pues voy a hacer unos neumáticos, como tú me estás diciendo, los va mejorando cada año, saca nuevos compuestos, lo que sea. El problema es que han traído aquí, han llevado a la Fórmula 1 un circuito que no es de Fórmula 1, que no está adaptado ni... Bueno, el dibujo podríamos decir que sí, porque
cualquier dibujo más o menos puede valer, va a dar más emoción o menos, pero puede valer. Pero una pista que se llena de arena constantemente del desierto, una pista que está reasfaltada y nadie conoce el asfalto y ese asfalto no está absolutamente nada rodado, una pista que tiene unos pianos que no son aptos para la Fórmula 1 precisamente por lo que se ha visto con los neumáticos, encima lo llevas a un fin de semana sin entrenamientos libres, solamente teníamos uno. Pirelli no puede hacer nada. Pirelli trae unas gomas para la Fórmula 1. El problema es que la Fórmula 1 va a un circuito que no es de Fórmula 1 y no está adaptado a la Fórmula 1. Por tanto, en mi opinión, Pirelli sí que se salvaría un poco, pero Fórmula 1, circuito y FIA en absoluto. De hecho, he hecho una lista que la tengo aquí apuntada porque creo que si no sería imposible acordarse de todos los errores que han cometido y seguro que alguno me dejo. Tenemos, en primer lugar, un circuito que no está adaptado a la Fórmula 1, por lo que decíamos, por los pianos, la arena del desierto, el asfalto recién puesto, que no había manera de agarrar por ninguna parte. En definitiva, no es que es el trazado, el circuito, o sea, lo que es el dibujo no pueda llegar a estar en Fórmula 1, sino que no puedes mandar a la Fórmula 1 a ese circuito tal y como estaba en ese punto. Luego tenemos un formato sin libres, bueno, un entrenamiento libre, pero en un circuito que no sabes ni cómo es porque no has rodado allí nunca y que encima no está adaptado. Eso lo que haces es poner como un error encima de otro error. Pones unos límites de pista que no es que no hayan mejorado, lo visto en los últimos grandes premios, sino que ha empeorado precisamente también por las condiciones que se han visto en esa pista. Tenemos una modificación en el circuito sobre la marcha, reduciendo la pista en ciertas curvas, pintando un piano encima del asfalto, dejando los pianos problemáticos antes, que tampoco soluciona enormemente el problema, porque sí, los pilotos tienen un poco más de margen y ahí está cierta solución. Pero manteniéndote dentro del límite de la pista, la rueda exterior podía subirse a ese piano tan conflictivo. Por lo tanto, podíamos seguir teniendo ese tipo de problemas. Por culpa de eso se improvisó una sesión de familiarización con el circuito que realmente no sé de dónde sacaron esta idea, pero si tienes que poner un parche como este, de una mini sesión de 10 minutos en lo que los pilotos no paran de rodar y rodar, pues evidentemente es que la cosa no estaba bien estructurada y las decisiones no eran las correctas. Hemos visto también la invención de una nueva norma estratégica de limitar la cantidad de vueltas que puedes dar por cada neumático, que evidentemente la esencia de la Fórmula 1 o parte de la esencia de las carreras de Fórmula 1 son las estrategias. Si tú obligas a todo el mundo a parar como máximo en la vuelta 18 de cada neumático, eso te lo cargas. Y por eso vimos una carrera tan monótona en la que no había ninguna emoción por las estrategias. Que sí que había adelantamientos en algunos puntos, porque uno iba con un mejor neumático, porque era el medio, contra el duro y demás, pero a nivel estratégico no estábamos pendientes de si alguien iba a intentar un undercut, si iba a alargar más su stint, si iba a ir a 2, 3 o una parada. Todo eso lo hemos perdido y encima además supuso todavía más trabajo extra si no fuera suficiente para todos los ingenieros de la fábrica, que evidentemente los software de estrategia no están preparados para decirle, oye, como mínimo vamos a parar una vez, eso sí, pero como máximo vamos a dar 18 vueltas con cada neumático. Pues esos programas evidentemente ya no es tan relativamente sencillo de decir, pues vamos a probar estrategias, a ver cuál sale la mejor, buscamos modificaciones y demás, sino que si un equipo se ha hecho, como se suelen hacer, un programa propio para las estrategias, ese programa no está adaptado a esta nueva norma que te has improvisado sobre la marcha en pleno Gran Premio. Entonces, más trabajo extra todavía para la gente de la fábrica. Hemos tenido todas estas decisiones sin tener en cuenta la opinión de los pilotos y no han sido pocas y no han sido poco relevantes. Y encima se ha obligado a los pilotos a correr en unas condiciones para las que no se puede correr. Porque hemos visto pilotos pues medio desmayados en el coche, los hemos visto vomitando dentro de sus propios coches, hemos visto a algún piloto como Sargent teniendo que abandonar porque no llegaba hasta el final de la carrera. Y todas esas decisiones sin tener en cuenta a los pilotos que al final les has mandado a correr a una carrera en la que no se podía correr por las condiciones. Se ha dicho mucho, bueno, podemos volver a intentar correr aquí, pero sin estas temperaturas, en otro mes de más frío. Hombre, sinceramente, eso ha sido un problema muy grave y probablemente el problema más grave. Pero es que ha habido muchos más problemas. Por la FIA, por la Fórmula 1 y por el propio circuito. No es la solución, oye, vamos a correr aquí en febrero y se acabó. Que evidentemente en febrero ni siquiera hay carrera, ni en marzo ni en abril. O sea, el problema han sido muchos. No es un solo problema que, hoy qué mala suerte que hemos tenido muchas altas temperaturas. Sino que, pues sí, el mes de octubre está siendo tremendamente cálido. Quizá no podías prever estas temperaturas. Pero lo que no puedes hacer es mandar la Fórmula 1 en un sitio que no está preparada y encima ir poniendo parche sobre parche y cada parche es un error más grande. En definitiva, no sé qué opinión tendréis vosotros del Gran Premio, de cosas más técnicas o de estrategias, ritmos y demás de cada equipo. Estaré encantado de leeros en los comentarios. A mí personalmente me ha parecido bochornoso el Gran Premio de principio a fin, creo que no ha tenido ningún tipo de sentido, pero bueno, espero vuestros comentarios y como siempre, pues os recomiendo que os apuntéis a Level Up Academy,
que aunque sea un vídeo un poquito diferente analizando, allí tenéis siempre el contenido pues siempre con unas normas un poquito más estandarizadas. Ya sabéis que son 15 euros al mes, podéis ver todos los cursos que queráis sin ningún compromiso, ni matrícula, ni permanencia, ni nada, ¿vale? Echad un vistazo a lo que queráis aprender más de automovilismo, rally virtual, que por allí tenemos contenido además bastante más alegre, bastante más simpático, siempre poniéndole foco en la parte práctica de todo, de telemetría, de reglajes, de lo que sea, pero siempre pues también con un poco más de alegría y con un poco más de entusiasmo que lo que ha podido ser este vídeo, que ya digo, tampoco creo que mereciese pues una enorme sonrisa constantemente y una alegría, porque creo que este gran premio ha sido bastante bochornoso. Así que nada, gracias por haberme aguantado en este vídeo hasta el final y nos vemos muy pronto.